Hola, bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a comenzar el libro de Levítico y antes de comenzar quiero recalcar cómo debe realizar el estudio bíblico conmigo. Primero uno tiene que preparar su Biblia. Puede usar cualquier versión, solo que la palabra Jehová, especialmente en el Antiguo Testamento, hay versiones que le han cambiado por el Señor o por el Dios. Lo que pasa es que para nuestro estudio es muy importante el nombre de Jehová, el significado de ese nombre. Entonces tiene que tener en cuenta este punto, ¿no? Bueno, yo a principio de cada emisión le hablo qué capítulo y de qué libro estamos estudiando la emisión correspondiente y uno puede leer todo el capítulo antes de comenzar con el estudio o ir siguiendo con las emisiones, los versículos correspondientes, que están divididas en versículos, en una serie de varios versículos. Entonces uno puede continuar leyendo esas partes y después escuchando la explicación correspondiente a esos versículos hasta terminar la emisión, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar hoy con el primer capítulo del libro de Levítico y vamos a, antes de comenzar, repasar los títulos que estamos estudiando, ¿no? Desde el principio, ¿no? Bueno, del libro de Génesis hasta el libro de Esther es el pacto mediante la providencia. La primera unidad en ellos, Génesis capítulo 1 hasta 36, es la providencia del pacto de Jehová. Tienen dos capítulos, Génesis capítulo 1 hasta 11, pacto al Padre de la humanidad, y de 12 hasta 36 es el pacto a los antepasados del pueblo de Dios. La segunda unidad, Génesis capítulo 37 hasta el libro de Número capítulo 30, es la providencia del cumplimiento del pacto de descendencia, que es el primer pacto. Primer capítulo en ellos, Génesis capítulo 37 hasta el libro de Éxodo capítulo 18, es la multiplicación del pueblo del pacto. Y segundo capítulo, Éxodo capítulo 19 hasta Levítico capítulo 27 hasta el último, es el establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Se divide en dos partes. La primera parte, Éxodo capítulo 19 hasta 33, es el primer establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Y segunda parte, Éxodo capítulo 34 hasta Levítico capítulo 27, es el segundo establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Hoy vamos a comenzar con el libro de Levítico. Bueno, Levítico capítulo 1 hasta capítulo 6, versículo 7, Jehová entrega a Moisés los estatutos referentes a la ofrenda. Y en especial en Levítico capítulo 1, Jehová revela la providencia de que entregara a Moisés los estatutos referente a la ofrenda de holocausto. Bueno, Levítico capítulo 1, versículo 1 y 2, Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés de ofrecer ganado vacuno u ovino como ofrenda de holocausto. En el versículo 1,
Jehová llama a Moisés y le habla directamente, siendo la palabra del mismo Dios. Con esto podemos saber que la revelación divina es entregada a Moisés en forma de la providencia soberana y absoluta de Dios. No es por el esfuerzo ni la exigencia o la necesidad del hombre, sino por la voluntad determinada y soberana de parte de Jehová. Ahora vemos en el versículo 2, el ganado vacuno u ovino es aquel que come pastos y que por lo tanto es manso y es designado como ofrenda adecuada por Jehová. Ahora vemos Levítico capítulo 1, versículo 3 a 9, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés los estatutos referente al holocausto holocausto vacuno, para que sea aceptado para su expiación. En el versículo 3, holocausto en hebreo es olá, que significa que el humo que sale del quemar la ofrenda se eleva hacia arriba, hacia Jehová, ¿no? En el versículo 4, cuando dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, significa que mediante la imposición de la mano, imputa el pecado del hombre al animal. Aquí poner la mano se dice en hebreo samak yado, que significa apretar firmemente su mano, es que a su vez imputar o transferir el cargo del pecado al holocausto, al animal, ¿no? Al animal de holocausto. En el versículo 5, cuando dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, aquí en la presencia de Jehová se refiere al lugar delante del tabernáculo, o sea, es donde está ubicado el altar de holocausto. La sangre significa la vida, como nos enseña en Génesis capítulo 9, versículo 4, que dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y cuando dice que y la rociarán alrededor sobre el altar, es para purificar y expiar el altar del holocausto, porque según el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, dice que y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces el hombre que ofrece holocausto a Jehová pone su mano sobre la cabeza del animal y degolla, desolla y divide el animal en sus piezas, y después los sacerdotes, que son los hijos de Aarón, que son los descendientes de Aarón, queman sobre el altar de holocausto todas las piezas, la cabeza, las piernas y los intestinos. En el versículo 9, cuando dice holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová, esto es porque la ira de Dios por el pecado del hombre, quien ofrece el holocausto, se satisface mediante el holocausto, como que calma la ira de Jehová y le da alegría por haber arrepentido y ofrecido sacrificio a Jehová, ¿no? Bueno, ahora vemos Levíticos, capítulo 1, versículo 10 hasta 13, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés los estatutos
referente al holocausto de las ovejas o de las cabras. La manera de cómo ofrecer el animal es muy similar a la del ganado vacuno. Solo en el versículo 11 hace referencia más detalladamente el lugar del degüello del animal, que es al lado norte del altar de holocausto. Levítico, ahora vemos capítulo 1, versículo 14 hasta 17, hasta el último versículo. Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés los estatutos referente al holocausto de aves. Bueno, según la situación económica del hombre que ofrece el holocausto, hay gente que no puede ofrecer vaca, o sea, vacuno o ovino. Entonces elige un ave para ofrecer holocausto, ¿no? En este caso se trata de una tórtola o un pichón de paloma, que significa que se considera como una ofrenda muy pura. En el versículo 16, Jehová ordena que las partes impuras de aves no ofrecer para el sacrificio, sino echarlas. En el versículo 17 explica el procedimiento, cómo se debe sacrificar las aves. Ahora, el holocausto es el sacrificio central de todos los sacrificios, y los animales mansos y obedientes que se ofrendan para el holocausto es la señal como modelo y sombra de Jesucristo, quien se va a ofrecer como la ofrenda eterna para el sacrificio eterno. Bueno, hasta aquí llegamos y los espero en la próxima. Hasta luego.